Hola, soy Ricardo Suárez y estamos nuevamente hablando de arte y fotografía. Hoy realmente quisiera dejarles algunas preguntas y que reflexionen sobre ellas, se cuestionen y piensen qué tipo de fotógrafo les gustaría ser o por qué les gustaría ser fotógrafos o simplemente fotógrafo es el nombre que se le designa a alguien que toma fotos, ¿no? Y lo vamos a ver al rato. Pero, ¿por qué les gusta la fotografía? ¿Qué quieren hacer con la fotografía? Puede ser desde un hobby hasta algo muy profesional. Vamos a cuestionar eso y vamos a dejar que piense un poco esta serie de reflexiones que les voy a dejar. Si yo o cualquier persona fuera como turista a un museo o a una iglesia, fíjense qué interesante, a un museo o a una iglesia, luego vamos a ver qué relación tiene la iglesia y el museo, y fotografiara un mural o una serie de frescos o un cuadro religioso o el mismo Guernica de Picasso en Nueva York. ¿Ustedes piensan que esa fotografía también es una obra de arte? Yo creo que si hiciéramos una encuesta, la mayoría de la gente diría que no. Incluso yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Porque una foto de un turista, que incluso puede ser un fotógrafo el turista, porque no siempre andamos con una cámara profesional viendo qué hacer y qué comunicar, sino de repente pues traes tu teléfono y te interesa tomar una foto de una obra para tenerla, ¿no? Yo incluso estoy de acuerdo en que no es una obra de arte la foto, pero sí es un fenómeno muy especial del que vamos a hacer una reflexión. Primero, ¿ustedes se imaginan la época, y no muy lejana, estoy hablando del siglo XIX, eh, 1860, 1870, a lo mejor hasta 1880, 90? ¿Ustedes se imaginan que cuando alguien quería oír música, tenía principalmente tres opciones? Una, interpretarla él mismo. Otra, pues ir a una iglesia y escuchar los coros y los cantos. Y otra, ir a una sala de conciertos. Qué curioso, ¿no? Hoy agarramos cualquier dispositivo y podemos escuchar la música que nos pegue la gana. Dicen en estas bases de datos musicales como Spotify, que tienen millones de melodías y no lo dudamos, ¿no? Yo he buscado autores verdaderamente poco usuales y los encuentran y te ponen algunos ejemplos de su música, ¿no? ¿Qué pensarían si quisieran leer un libro y tuvieran que ir a una biblioteca? Y ahora, pues tenemos la facilidad de tener libros digitales, de tener audiolibros, y bueno, desde hace muchos años tenemos la facilidad de ir a comprar un libro a una librería. Bueno, pues con la plástica sucede lo mismo. ¿Qué pasaría si quieres ver unas obras de arte pictórico? Pues o vas a una iglesia, o vas a un museo, o vas a una galería y te esperas a que esa obra se exhiba o, peor aún, tendrás que ir a Europa o a Medio Oriente o a América del Sur a ver la obra específica que tú quieres. Y hoy las tienes en las redes, las tienes en los libros, las tienes en un sinfín de lugares a los que puedes acceder en eso, ¿no? ¿Se han dado cuenta de esto? Y se han dado cuenta que con la aparición de la fotografía, con la aparición de los medios mecánicos de reproducción, como es el fonógrafo, las grabaciones, la imprenta, ya esto se ha ido convirtiendo en algo mucho más cotidiano y mucho más fácil de acceder. Lo que antes nos costaba muchísimo trabajo, ¿no? Y que la tecnología va verdaderamente pues en una carrera desenfrenada
Estas reflexiones se las hizo Walter Benjamin en 1936, en el libro que hemos citado anteriormente. En 1986 ya se estaba reproduciendo mecánicamente cualquier tipo de expresión artística como música, ballet, pintura, literatura, etc. El mismo cine. Hoy, pues si no tienes ganas de ir al cine, pues te compras, te rentas o te prestan un DVD, o más aún, están las grandes compañías que producen cine para televisión, ¿no? Entonces, imagínense, siempre se ha reproducido el arte. Esto no es de nuestra era y exclusivo de la fotografía. Antes había copistas, ¿no? Había gente que copiaba las obras de arte. Todavía vas al Louvre o vas al Prado y te encuentras estudiantes copiando una obra de alguno de los grandes artistas que tienen expuestos. Entonces, existía la reproducción manual. Después vino la reproducción mecánica, que es de la que habla Benjamin, de la fotografía, que era netamente químico-mecánica, ¿no? Ahora, la reproducción electrónica y finalmente la reproducción digital. Toda esa era ha cambiado la postura del arte en el espectador y en el mismo artista. Decían, y sigo con las reflexiones de Benjamin, ¿no? ¿Qué es lo único que no se puede reproducir? El aura del arte. El arte tiene un aura, una atmósfera única, maneja una distancia. Es una atmósfera única porque tú vas a un museo y tiene una atmósfera, ¿sí? Vas a las grutas de Altamira, o de la Croix, o aquí en México, en el norte de la República, y están en cuevas oscuras, tienen una aura, ¿sí? La reproducción mecánica lo que ha roto es esa atmósfera, ha roto ese culto. Culto viene de oculto. O sea, ¿cómo se relaciona el arte con el ser humano? Pues primero con la magia, ¿no? Después con el culto religioso. Y por último, pues en el museo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en la magia, como la pintura rupestre, o en la iglesia, o en el museo, la obra de arte está oculta, no está expuesta públicamente. Sí está expuesta públicamente, bueno, en los museos sí, ¿no? Y quizá en las iglesias. En las cuevas, no. En las cuevas es difícil entrar. Pero bueno, están ocultas. De ahí viene la palabra culto, de lo oculto, ¿sí? De lo, de lo, de lo que no está a flor de piel y que tiene un aura que genera, y que esta reproducción mecánica ha sacado a esas obras de ese ocultismo en el que se encontraban y ha roto completamente el aura. He ahí la transición del arte moderno al arte postmoderno. Ya sabemos que el arte moderno comienza en el Renacimiento, aunque a uno lo vea muy lejano, la verdad, ahí comienza la modernidad, porque ahí se rompen muchos paradigmas de la sociedad, de la religión, de la cultura, de la ciencia, etc. Entonces, ese es lo moderno. Pero ¿cuándo empieza lo posmoderno? De que habla Lyotard en su texto. Lyotard es un filósofo francés que tiene un texto que habla del posmodernismo y de la ruptura de los relatos antiguos, ¿sí? No vamos a entrar en esto de relatos como el socialismo, como la religión, como la ilustración, que todos fueron una mentira, pues, ¿no? Entonces, hoy los relatos son los pequeños relatos, no los grandes relatos. De eso habla Lyotard en su texto del posmodernismo. Pero el posmodernismo en el arte nace, o sea, la transición del moderno al posmoderno, con la invención de la fotografía. La invención de la fotografía es la que da la pauta para el postmodernismo, en donde se rompe el aura y se rompe el concepto de original. Ya no hay original. Hace poco un amigo me decía que va a vender unas fotos como colección, para colecciones, para coleccionistas, y que las va a manejar como originales. Pues le va a costar trabajo porque
¿Cuál es el original de una foto? ¿El negativo? El negativo es la matriz, ¿no? Eh, el original realmente no existe, porque de un negativo yo puedo hacer n número de copias, ¿no? Mucho más que en la reproducción litográfica o en la serigráfica o en la mixografía que inventó Rufino Tamayo. En la fotografía no hay límite, porque en el grabado, en todo esto, las reproducciones van perdiendo calidad porque la placa, la matriz, se va degradando. En cambio, en la fotografía, pues tú puedes exponer el negativo 10 millones de veces y la foto queda exactamente igual, ¿no? Entonces, ya no es ese valor a la autenticidad y ya no hay un valor al culto, ya no está oculto. La obra de arte que estaba en cuevas, en iglesias, en museos, de ahí, repito, la palabra culto, ahora ya no tiene ese valor. Ahora el valor es un valor expositivo, no de culto. Ahora es exhibir. Y la máxima tendencia al exhibicionismo, pues son las redes, ¿no? El Twitter, el Instagram, todas estas redes, el Facebook, que, que tratan de una exhibición masiva, ya no hay una contemplación. La palabra contemplar viene de templo. En el templo contemplas, ¿sí? Entonces ya no hay esa contemplación, ¿sí? De lo oculto hay una contemplación, ¿sí? Y por eso se les llama templos, ¿no? Porque estás contemplando. Ahora ya no hay esa contemplación, ahora ya es una exhibición, es una especie de narcisismo. Vamos a hablar, hay un texto maravilloso que habla de que Narciso, no se vio reflejado en un espejo, sino que se vio reflejado en una pantalla. Y murió precisamente porque no se dio cuenta que lo que estaba viendo no era real. La televisión, las pantallas no son reales. Y ya hemos hablado de eso. Ya hemos hablado de la connotación, de la denotación y del signo que somos y que no somos reales. De ahí se ahogó Narciso, ¿no? De creer que era la realidad y no era real esta manera de contemplar su imagen en una pantalla, ¿no? ¿Por qué los fotógrafos, por qué los artistas quieren de alguna manera exhibirse en museos, en galerías, en recintos donde están dedicados al arte? Porque entonces ahí el público contempla. ¿Qué pasa cuando tú subes una foto a Twitter o subes una foto a Instagram? ¿Qué es lo que sucede? Es todo un fenómeno. Y para analizar un poco este fenómeno, vamos a hablar de otro gran filósofo de la fotografía. Filósofo no piensen en Platón o en Sócrates, que están filosofando y escriben. No, filósofo es una gente que reflexiona sobre la realidad. Este filósofo del que hablo es un gran fotógrafo que se llama Joan Fontcuberta, un fotógrafo catalán que ha dado la cátedra en la Universidad en la Bonanova de Barcelona durante años de fotografía. Y él ha hecho una serie de reflexiones muy interesantes sobre qué es contemplar las fotos. Él tiene un texto, yo les recomiendo y les repito, espero que estos videos les sirvan como un incentivo, como una idea para buscar a los fotógrafos, a los escritores, a los filósofos, a los críticos y poder ampliar lo poco que yo les puedo decir en este corto tiempo. Joan Fontcuberta tiene un texto maravilloso que se llama El beso de Judas, en donde el beso de Judas es la mentira. Judas lo que hizo con un beso pues, es engañar a su maestro, ¿no? Y la mentira más sofisticada que existe hoy en la actualidad es la fotografía. La fotografía es una mentira, no es como muchos piensan la realidad. Nosotros caemos en una trampa, en una mentira, y la tecnología que ha desarrollado cada vez fotografías más perfectas, lo único que hace es que tratan de hacer una mentira más creíble, ¿no? El, el puro, el puro contexto de la fotografía
es una mentira, pues, ¿no? En ese sentido. Y ustedes me van a decir, bueno, pero la fotografía también es un documento histórico. Sí, sí, es un documento histórico, pero puede ser falso, ¿no? Hablamos de la famosa fotografía del miliciano muerto, ¿sí? Que está corriendo y de Capa, y que Capa toma la fotografía en el instante justo en que le entra una bala y lo mata, entonces está en el aire cayendo con el fusil. Y ahora dicen que esa fotografía está armada, ¿no? Entonces es una mentira. Entonces, vemos fotografías como las del archivo Casasola, donde las Adelitas van con los fusiles en los estribos del carro del ferrocarril, y eso es una mentira, porque las Adelitas iban en los techos de los trenes. En el carro de los ferrocarriles iban los oficiales y iban las mujeres de los oficiales. Entonces, ¿qué pasa? Que alguno de los fotógrafos de Casasola las bajó, las puso, las acomodó, ¿no? Vemos fotografías de la guerra, de la primera guerra que se narra en fotografías, la época victoriana y la Primera Guerra Mundial, y vemos fotografías de cadáveres en las trincheras con rifles de francotiradores. ¿Qué hace un francotirador en una trinchera? Lo que pasa es que los fotógrafos los movían para acomodarlos, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de algo tremendo, de algo pues casi malévolo que se filmó en un comercial. Ahorita vamos a ir por partes. Esta fotografía que es el ego del que hablábamos en Narciso, trata la aprobación del espectador. En el famoso, ahora se ha dado en llamar el selfie. Antes era un autorretrato. Sí, todos los artistas, unos más que otros, se hicieron muchos autorretratos. Pero ahora el selfie es una manía, ¿no? Y en el selfie son puras mentiras. O sea, siempre estás contento, retratas lo más maravilloso de tu vida. Si vas a desayunar a un lugar padrísimo, retratas tu desayuno. Si vas a comer, retratas tu comida, tu cena. Si vas de vacaciones a la playa o a una gran ciudad o a una bellísima ciudad, te sacas fotos. Todo es maravilloso, ¿sí? Entonces, todo eso son mentiras. Foncuberta hace una serie de apología a este beso de Judas. Tiene una serie de libros en donde construye mentiras adrede, pues, o sea, las construye evidentes, pero también hechas que no se da uno cuenta. Por ejemplo, tiene un libro que se llama Herbarium. Y entonces, este libro Herbarium son fotografías de plantas, fotografías de flora, de hojas, pero son hojas falsas. Son fotografías que hizo con alambres, con tuercas, con objetos que se encontró en la basura, pero tú lo ves y de veras que parece una planta, ¿no? Después tiene un libro que se llama Fauna, que es maravilloso, que retrata una serie de animales raros, ¿no? Por ejemplo, un borrego con alas o una serpiente con patas. Este libro lo hizo con un taxidermista y armaron esos modelos, pero los retrata de una manera tan, ¿cómo pudiera decir? Híjole, tan documentalista, en blanco y negro, o sea, es una foto que pareciera más que una foto armada, una foto documental, una foto histórica. Y entonces tú dices, pues ¿de dónde sacaron estos animales? ¿Mutaron o qué pasó, no? Son mentiras. Tiene otro libro que se llama Sputnik, en donde descubre la historia de un astronauta soviético que desapareció, y entonces él se disfraza de este astronauta y habla de que ya regresó a la sociedad, y es el mismo Foncuberta el que se autorretrata con su cabeza de astronauta y con su equipo para subirse a la nave espacial. Pues evidentemente es una mentira, porque Foncuberta es este sujeto que escribe y que es fotógrafo, ¿no? Entonces, esto que la fotografía la narra Foncuberta como una gran mentira, ¿sí? La podemos ver constantemente, ¿sí?
constantemente en fotos históricas, bueno, la publicidad, creo que no tendría yo que hablar de eso, ¿no? Yo creo que es muy evidente. Ahora, Fontcuberta hace una, un árbol genealógico de la fotografía y dice, bueno, no de la fotografía, de las artes plásticas, perdón, y dice, la pintura rupestre, ¿quién la hace? El chamán. La pintura, ¿quién la hace? El artista. Decía Facundo Cabral que no pinta quien tiene ganas, sino quien sabe pintar, ¿no? Y eso es cierto. ¿Quién hace la fotografía? Pues un profesional. Kodak, ¿qué hizo? Pues Kodak hizo el aficionado. Si ustedes lo que quieren ser es aficionados, bueno, y están viendo estos videos, yo quiero suponer que quieren ser aficionados, pues con una base cultural y con un sustento teórico importante para hacer sus fotos. O sea, no solo los profesionales. Vamos a hablar de la gran basura que se está exportando constantemente en imágenes. Es indignante y es impresionante. Qué bueno que ven estos videos para que sean esos aficionados que se van a destacar y van a decir, oye, ¿cómo las para tomar tus fotos, no? Ahorita hablamos de esto. Entonces, ¿quién es el último en la era digital para Fontcuberta? Si era el chamán, si era el artista, el fotógrafo, el aficionado. Ahora, en la era digital es el Homo photographicus. Parece de risa, pero es en serio. El Homo photographicus. Todos somos Homo photographicus. Así se va a llamar nuestra especie, pues. ¿Por qué? Porque todos tomamos fotografías. Absolutamente todos hacemos fotografía. ¿Sí? Hay un filósofo también francés, Debord, que habla en el posmodernismo de la sociedad del espectáculo y dice que nosotros ya somos un espectáculo que nos exhibimos. Y es lo que les decía de estas fotos de la comida, de estas fotos del cumpleaños, es una exhibición constante. Y esto trae una consecuencia muy grande que es, ya no vivimos, solamente vemos pantallas. Porque no sé si han ido a algún concierto, a algún espectáculo, y ven a un muchacho, una muchacha, con el celular grabándolo, ¿no? Oye, fuiste a ver el espectáculo y lo estás viendo en una pantalla. Y en una pantalla, aunque tengas el iPhone 14, chafísima. ¿Sí me explicó? Entonces, esta sociedad del espectáculo de la que él habla de Broglie es toda una característica en el Homo photographicus, ¿no? Ahora, el narcisismo, el exhibicionismo, la mentira. Les voy a contar un comercial que a mí me impresionó, que era que decía que era, pues resulta muy impresionante. Es un comercial de Samsung en donde una mujer va caminando por la playa en donde te moja el agua de mar los pies y de pronto ve un cadáver flotando como si fuera un náufrago o alguien que se ahogó o alguien que lo mataron y lo tiraron en el mar. Y entonces esta tipa empieza a gritar porque pues, es muy impresionante ver un cadáver casi en estado de descomposición flotando en donde tú estás caminando, ¿no? Y empieza a gritar y empieza a desesperarse y de repente saca su teléfono y lo empieza a grabar y luego deja de gritar y empieza a tomarle fotografías y a grabarlo y luego lo acomoda. Y entonces le pone algunas cosas y un zapato que está por un lado se lo acomoda junto y empieza a grabar. Es impresionante eso, ¿no? Y esto me vino a la mente antes de hacer este video, porque hace 3 días estaba yo, casi todos mis recorridos, lo que tengo que hacer, trato de hacerlo en bicicleta, detesto manejar y el tráfico en esta ciudad, para los que no están viéndome desde la Ciudad de México, pues es muy pesado, es muy desgastante, entonces ando en mi bicicleta para todos lados, ¿no? Entonces fui a una papelería grande a comprar unos objetos que necesitaba, unos cartones para hacer unas fotos,
que después se las voy a enseñar. Y iba yo de regreso en mi bicicleta y en el carril de la bicicleta junto vi una rata, un ratón, una cosa como de este tamaño, muerto, pero enterito, o sea, haz de cuenta que se acababa de morir. Y entonces no lo pensé, me paré, detuve la bicicleta, dejé los cartones que ya había comprado, saqué mi celular y le empecé a tomar fotos y lo empecé a acomodar con un palito y le empecé a quitar una piedra y le puse unas hojas y le quité otras y hice esta foto en homenaje a ese pobre roedor muerto en la calle. Es lo mismo que el Samsung, ¿no? Y de verdad no lo pensé, o sea, lo hice porque estamos acostumbrados a eso. Y porque la cámara, el visor de la cámara, que en este caso es la pantalla del celular para mucha gente, desdramatiza la realidad. La ves como una película, vives tu vida en una película. Hace algunos años tuve que filmar unas escenas en el CEMEFO, en la morgue, que es el lugar más desagradable que puedan ustedes encontrar. Entonces llegamos y evidentemente no filmamos ninguna autopsia ni ningún cadáver, estábamos filmando una serie de testimonios de los patólogos y de toda esta gente en el documental, y yo estaba muy incómodo, estábamos en una sala de autopsias, no había cadáver afortunadamente, pero es un olor espantoso, huele de una manera muy rara, entre podrido y entre químicos, entre una mezcolanza horrible. Y lo que más me impresionaba eran los ruidos que se oían de las salas en donde estaban haciendo autopsias. Se oían los serruchos, se oían los como taladros. Era espantoso, el ambiente es horrible. Y en el momento en que pegué mi ojo al finder de la cámara y empecé a filmar, se me olvidó el olor, se me olvidaron los ruidos, se me olvidó todo. Estaba haciendo mi trabajo y ya estaba filmando una escena. Ya no era ese horror como esta mujer de ver un cadáver o de ver una rata que dices, puta, pues sí, es muy desagradable, ¿no? Entonces, todo esto trae a consecuencia una serie de factores importantes, ¿no? Hay una serie de frases de Foncuberta que me encantan. Dice, desde la aparición de la fotografía, el cerebro humano recuerda de otra forma. De verdad, ¿eh? Cuando ves una fotografía que hiciste hace tiempo, si la ves diferente hoy, es que ha cambiado tu modo de ver, porque la fotografía sigue siendo la misma. Y esta frase es muy importante y quiero que la reflexionen. Saber escribir no te hace un escritor. Saber hacer fotos no te convierte en fotógrafo. Hay que saber ser fotógrafo, no saber solamente hacer fotos. Ahora, dice Foncuberta, y con esto quiero cerrar esta reflexión, dice, invertimos tanto tiempo en hacer fotos que ya no queda tiempo para mirarlas. ¿Entienden eso? Es impresionante, ¿no? ¿Saben ustedes cuántas fotos se hacen al día? ¿Saben que es imposible mirarlas? Alguna vez dando una plática en la Universidad Iberoamericana les decía a los compañeros que estaban en la plática que desde la aparición de la fotografía en 1827, 1831 con Daguerre, 27 con Niepce, a la era de los 90, de 1995, 1998, ¿sí? Se hicieron un número de fotografías. Pero este número de fotografías se hace hoy superándolo cada día. O sea, cada día que pasa se hacen más fotografías de las que se hicieron en la historia de la fotografía. Y entonces se ha hecho un cálculo de cuánto tiempo invertiría una persona en ver todas las fotografías que se suben mundialmente a la red. Y tardaría más de un mes sin parar de ver. ¿Qué pasa
pasa con esas fotos? Si las subes, las ven, duran, como decía Warhol, los 15 segundos de fama y después se diluyen, ya nadie las ve, se pierden, ya no existen esas fotos. Hay quien dice que la foto no impresa, porque ahora las fotos están en las pantallas, en los USBs, en las memorias, ¿no? Dice, la foto no impresa, la foto que no has impreso en papel, no existe. Reflexionen en eso, por favor, en qué calidad de todas esas fotos que no podemos ya ver, la calidad es una mierda, es una basura. No importa si están movidas, no importa la composición, no importa si están oscuras, no importa si están subexpuestas, sobreexpuestas. Es una foto que yo tomé y quiero que la vean, pero nadie la está viendo, porque es imposible verla, ¿no? Hay una frase de una crítica de arte, Victoria Cirlot, no sé si se apellida Cirlot, creo que también es catalana, que me fascina, bueno, no es una frase, es un comentario que se hizo en una mesa redonda en donde ella estaba moderando, que decían, hoy nosotros, o sea, los seres humanos, traemos en el bolsillo una computadora mucho más poderosa que la que usaron los científicos para poner al hombre en la luna. Y la usamos para retratar a nuestros gatitos y para pelearnos con gente que no conocemos. Y eso es cierto, ¿eh? O sea, la gente retrata a sus gatitos, sus perritos, y después se pelea con alguien que nunca ha visto en su vida, ¿no? Vamos a ver qué es la foto como arte y empezamos con esto. La foto, curiosamente, no empieza como arte. La foto comienza, evidentemente, como todos los grandes inventos, con una curiosidad, ¿no? Niepce hace una foto que habíamos hablado el video anterior, la vista de Gras o la mesa puesta, y la hace con una serie de procesos químicos y procesos litográficos. Usa una sustancia que se llama betún de Judea y la revela con una sustancia ácida y después la tiene que fijar con sales. Un proceso larguísimo. Las primeras fotos las hacen en metal y hasta en madera, ¿no? Fotos de 8 a 10 horas de exposición. Henri Daguerre ya perfecciona mucho esto, reduce los tiempos a 20 minutos y como les dije, no voy a hablar de la historia de la fotografía. ¿Por qué? Porque ya tenemos suficiente carga con todo lo que tengo moral y éticamente que decirles. Y si llegaron hasta esta parte del video, caray, muchas gracias y los felicito porque de veras quieren hacer otro tipo de imágenes, no de las que estamos hablando, pues, ¿no? Entonces, Daguerre ya hizo una serie de fotos mucho más precisas, con mucho más definición, de 20 minutos, de 15 minutos. Las sillas de los fotógrafos tenían un descansacuellos para que no se movieran, porque pues 10 minutos así está pesado. Se llamaba daguerrotipo y utilizaba sales de plata, fue el primero en utilizar sales de plata, revelaba con vapores de mercurio, que eso le costó la vida porque el mercurio es altísimamente dañino para el organismo, es muy, muy contaminante. Y empieza como una curiosidad, pero el mismo Daguerre la presenta en una exposición de ciencias. Entonces, la fotografía empieza como una ciencia. Empieza como algo curioso, como un invento científico curioso que no se le haya una función práctica, ¿verdad? Aunque tengo que reconocer que desde el principio de la fotografía comienza a existir una temática que es muy importante y que quizá hizo que la fotografía se hiciera muy famosa, que es el retrato. Se empieza a retratar gente común y corriente, y no me refiero a gente común y corriente con 2 ojos, nariz, 2 orejas, no, o sea, gente común y corriente, no gente importante, no gente de la aristocracia, no gente del gobierno, no gente de la nobleza, no gente de las altas esferas de la curia religiosa,
gente común y corriente se empieza a retratar. En México se hicieron Flores y Campa, se hicieron muchos daguerrotipos de campesinos, de revolucionarios, de gente humilde, pues, ¿no? De gente del campo. Antes eso no podía ser porque un retrato era carísimo. Entonces, de ser una curiosidad científica pasa a esta utilidad del retrato, ¿no? Y evidentemente empieza a ser un documento histórico. La época victoriana, la Primera Guerra Mundial, es el primer evento importante de la historia de la humanidad que se hace y se registra fotográficamente. Pero en todo esto tenemos que mezclar a los artistas que se les llamó impresionistas. Sí, a Manet, a Monet, a Van Gogh, a Cézanne, toda esta gente. Los impresionistas empezaron a servirse de la fotografía para hacer sus cuadros. Si bien ellos decían, ¿qué objeto tiene copiar la realidad? Si la fotografía lo hace con muchísimo más precisión, mejor vamos a pintar lo que creemos ver, a pintar nuestras sensaciones y dejemos que la fotografía recree la realidad tal y como es, y que conste que era foto en blanco y negro, ¿eh? O sea, todavía la fotografía en color es más real. Entonces, esta gente, los impresionistas, hicieron que la fotografía se uniera necesariamente al arte, y no como foto artística, sino como un respaldo de la foto. Hay muchos cuadros que están hechos por impresionistas, ¿sí? Como Sauret, ¿sí? O como Renoir, que están basados en una foto. Hemos encontrado, por la historia, encontrado las fotos textuales en donde está hecha la pintura. Pareciera que el artista pintó sobre la foto, así ¿cómo diré? De precisa es la copia entre una y la otra, ¿no? Esto no es raro también. Hay una serie de ejemplos que me parecen interesantísimos de nuestro cine mexicano, de lo que le llaman la época de oro, ¿sí? Con el grandioso fotógrafo Gabriel Figueroa, que tiene composiciones idénticas a cuadros de Siqueiros, de Orozco, de Rivera, y estamos viendo la foto y estamos viendo el cuadro, el apunte, y vemos que son completamente iguales. Vamos, se vale, porque la fotografía siempre se ha nutrido de la pintura. Por eso hablé de la pintura todos estos videos. Por eso les repito, vean pintura, vean pintores. Es importante, porque el lenguaje de la fotografía tiene su inicio y sus cimientos en la pintura. Entonces, no es de sorprender que los pintores y los fotógrafos hagan composiciones muy semejantes, pero en este caso era todo ¿cómo lo explicaré? Era un cómo hacerlo. Se convirtió en algo importante, ya copiaban de una fotografía, ¿sí? Entonces, nace de estas copias que ya eran fotografías artísticas, nace una corriente, que es la primer corriente que yo consideraría como foto de arte, que se le llamó el pictorialismo, evidentemente basado en la pintura, en la composición, en el encuadre, en el manejo de la luz, en el manejo de los temas, en la pose. Hay un gran retratista de la época que se llama Félix Nadar, que no se llamaba Félix Nadar, se puso Félix Nadar. Fue un hombre muy importante, fue un hombre que tuvo un estudio fotográfico muy concurrido. Fueron artistas de la época, científicos de la época, mucha gente a retratarse con Nadar, y tiene poses que son verdaderamente pictóricas, ¿sí? Entonces, lo primero que hacen los fotógrafos es tratar de copiar a los pintores, cuando los pintores lo único que querían era alejarse de la imagen fotográfica. Entonces la imagen fotográfica empieza a suplir esa carencia de realismo gráfico
que tenía la pintura en las telas de Vermeer, en todas estas grandes pinturas renacentistas, en la academia, ¿sí? Y empiezan, Arrieta, por ejemplo, los bodegones de Arrieta son perfectamente realistas, ¿no? Puedes ver la tela de la cebolla, puedes ver el vidrio de las copas. Entonces la fotografía empieza a suplir eso y empieza a hacerse la fotografía pictorialista. De hecho, dura poco porque los fotógrafos quieren emanciparse de la pintura y quieren empezar a hacer otro tipo de fotografía. ¿Ustedes qué tipo de fotografía quieren hacer? Reflexionen sobre esto y entonces vamos a comenzar a hablar sobre las características del arte gráfico, de la representación gráfica, del arte pictórico y fotográfico. Gracias por llegar hasta aquí y nuevamente les repito, si tienen alguna inquietud, por favor, pues escríbanmela en los comentarios y yo con mucho gusto trataré de desarrollar ese tema. Hasta la próxima, gracias.